Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 314. El título de hoy es Tu belleza serena. En palabras de Blaise Pascal, la belleza serena de una vida santa es la influencia más poderosa del mundo, después del poder de Dios. La santidad es hermosa y no tiene nada que ver con la belleza exterior, es una belleza que irradia desde adentro. Aquella es la forma en que el mundo será cambiado. Comienza por ti y por mí. Un hombre dijo: santifícate y santificarás a la sociedad. La santidad no es una opción extra. No es solo para santos y cristianos especiales, es decir, pastores, líderes o personas que tengan algún tipo de influencia a nivel cristiano. La santidad no solamente es para los padres, la santidad no solamente es para los hijos, la santidad es para todas las personas. Debe ser algo a lo que todos aspiremos en esta vida. La santidad no es lo mismo que la intensidad. La intensidad no es fruto del Espíritu Santo. La capacidad de reírse de sí mismo es la clave de la santidad. El sentido del humor es el vínculo entre la santidad y la humildad. La santidad no es aburrida. Como escribió C.S. Lewis, qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con la verdadera santidad, es algo irresistible. Así es, tiene mucha razón. Bueno, mis amados, vamos a hacer la primera lectura y hoy vamos a estar leyendo Salmos capítulo 122. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 9 en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Vamos al templo del Señor. Cántico de David para los peregrinos. Me sentí muy feliz cuando me dijeron: vamos al templo del Señor. Y aquí estamos en las puertas de Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén, la ciudad que fue reconstruida como debe ser, y ahora está muy unida. A ella vienen las tribus del Señor, la comunidad entera de Israel, para alabar el nombre del Señor, tal como Él lo ordenó. Es aquí donde el descendiente de David pone los tronos para juzgar a su pueblo. Pidan en oración por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y tranquilidad en tus fortalezas. Por el bien de mis hermanos y vecinos digo ahora, que haya paz en ti. Por el bien del templo del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bienestar. ¡Wow! ¡Qué salmo tan hermoso! Palabra tan maravillosa y poderosa. Bueno, y la lectura de este salmo da como resultado el primer punto del día de hoy, y es: ¿dónde encuentras la santidad? Para el salmista, la fuente de su alegría era la oportunidad de adorar a Dios en su casa. Aquel era el lugar donde el pueblo iba a alabar el nombre del Señor. Esta es la razón por la cual Jerusalén era tan importante para el pueblo de Dios y por la que el salmista estaba tan apasionado por la paz y la seguridad de la ciudad. Jerusalén era la ciudad santa. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy se le describe como mi nombre santo. Eso está en Ezequiel capítulo 20, versículo 40. El templo era la casa de Dios. Ser su morada es lo que lo hacía santo. Ahora, hoy por hoy, la iglesia es la casa de Dios, es decir, tu corazón, tu vida, mi vida, nuestra vida. Nosotros somos la casa de Dios. Tú eres el templo del Dios vivo ahora. Yo soy el templo del Dios vivo. Como lo expresa la traducción bíblica El Mensaje, es el nuevo lugar santo donde la piedra angular que sostiene todas las partes juntas es Cristo Jesús mismo. Vemos cómo va tomando forma día tras día. Un templo santo construido por Dios, con todos nosotros edificados dentro de él. Un templo en el que Dios se siente en casa. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 2, versículos del 20 hasta el 22. El pueblo es el nuevo lugar. A través de Cristo Jesús eres una nueva morada de Dios. Eres un templo del Espíritu Santo. ¡Wow! Estas palabras son sorprendentes y me encanta saber de que Dios cada día está construyendo. Está en ese nuevo templo que eres tú, que soy yo, está quitando cosas que no deben estar, pero también quiere colocar cosas que deben estar.
No te resistas a la construcción que Dios quiere hacer en tu vida, porque Dios quiere hacer de ti una mejor persona. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer. Dios quiere hacer de ti la persona que Él ha planeado desde siempre que seas. Por eso te invito a que hagamos una oración bien especial. Señor, anhelo tu santa presencia. Anhelo alabar el nombre del Señor. Gracias por la paz y la seguridad que viene de tu presencia en la casa de Dios. Hoy me uno a las palabras bíblicas, Señor, y bendigo a Israel una vez más. Bendigo a esta nación, bendigo a Jerusalén y oro por la paz tanto en Israel como en Jerusalén, Señor. Pido que por favor, que tu mano gloriosa esté allí con ellos para ayudarlos, para bendecirlos. Pero también oro por cada uno de los que hoy por hoy somos templo del Espíritu Santo, aquellos que somos tu iglesia, tus hijos, Señor. Ayúdanos a no ser tercos, Señor, a no ser rebeldes a tu voz, sino a permitir de que tú hagas en nosotros esa construcción maravillosa de un templo de alabanza y de adoración, de exaltación, de rendición, de entrega, de sujeción, de obediencia a ti, mi Señor. Gracias, mi buen pastor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer una lectura también muy, pero muy especial, y quiero invitarte para que vayamos a la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 10, versículos del 1 hasta el 18. Recuerda que estamos leyendo en la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Cristo nos hace perfectos. La ley era una sola imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te agradan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que ofrecen por los pecados. Entonces dije, aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieras que haga. Cristo comienza diciendo, no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos estos sacrificios los ordena la ley. Luego añade, aquí estoy, Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice, nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto que sí? Bueno, y después de hacer la lectura de esta maravillosa porción de la palabra en Hebreos, el punto número 2 es una pregunta, y es, ¿cuándo llegas a ser santo? La santidad es ahora posible para ti mediante el sacrificio de Jesús y el don del Espíritu Santo que viene a vivir en tu corazón. En un sentido, puedes experimentar la santidad instantánea, es decir, cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Otros le llaman la santidad inicial.
Pero en otro sentido, la santidad es un proceso muy largo que nunca estará completo en esta vida. ¿Sí? Esa santidad, que es un proceso, es en el que vas aprendiendo, en la manera en que te acercas más al Señor, en la manera en que te vuelves amigo de Dios, en la manera en que empiezas a escuchar al Señor a través de lo que Él dice en la Biblia, en la manera en que empiezas a congregarte, en la manera en que empiezas a hacer tus devocionales todos los días. El Señor, a través de su Santo Espíritu, te empieza a limpiar y a santificar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una de las preguntas que se hacen con frecuencia en los grupos pequeños de Alfa es: ¿qué sucede con todas las personas que vivieron antes de Jesús? ¿No es injusto que Jesús haya venido en un momento particular de la historia y haya hecho posible el perdón? Los que presuponen estas preguntas es que la cruz solo puede avanzar en el tiempo y no puede ser efectiva para aquellos que vivieron antes de Jesús. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice: pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. El sacrificio de Jesús es eficaz para todos los tiempos. Desde el momento en que vino, antes también, la cruz es eficaz para aquellos que vivieron antes de Jesús, para aquellos que viven después de Él también. El autor de Hebreos escribe: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. En otras palabras, solo prefiguró algo superior que estaba por venir. La ley no podía perfeccionar. La prueba de que no podía perfeccionar a la gente es que los sacrificios tenían que seguir siendo ofrecidos. La gente seguía sintiéndose culpable por sus pecados, ya que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. Escucha esto que te voy a decir. Solo, absolutamente solo, la sangre de Cristo puede quitar tu pecado. Solo Él es el sacrificio perfecto, pues solo Él vivió una vida perfecta. ¿Estás escuchando? Solo la sangre de Cristo puede quitar tu pecado. Solo Él es el sacrificio perfecto, pues solo Él vivió una vida perfecta. Por favor, no busques más. Simplemente déjate encontrar por Dios. Él te está buscando a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. No huyas más, no sigas apartado, apartada, no sigas abrigándote bajo el licor, bajo las drogas, bajo el sexo ilícito, no sigas abrigándote bajo la amargura. Hoy quiero decirte, solo la sangre de Cristo puede quitar tu pecado. Y lo sé porque lo he vivido, y sé que es vivir con una montaña de pecado en mis espaldas, sentirme acusado por mí mismo, sentir ese complejo de culpa o ese sentimiento de culpa horrible. Pero quiero decirte que la sangre de Cristo, yo he podido comprobar que quita mi pecado. ¿Por qué? Porque solo Él es el sacrificio perfecto. Solo Él vivió una vida perfecta. Y como te dije en este mismo podcast anteriormente, ¿cuál es la manera entonces para que tú puedas cada día ser libre? Sencillo, acércate más a Cristo. Acércate más a Cristo a través de la oración. Acércate más a Cristo a través de la lectura de la palabra. Tú que tienes ya un lugar donde congregarte, congrégate. Deja tanto cuento, deja de estar diciendo que los domingos los vas a ocupar para otras cosas. Congrégate. Allí en el fervor de la oración y la adoración con los otros hermanos, empiezas a conocer más a Cristo. Empiezas a avanzar en tu vida cristiana. Y tú que no has congregado, que estás apartado, quiero decirte, empieza a hacerlo. Busca un lugar, no sé dónde me estás escuchando, si sea en Colombia, fuera de Colombia, en el lugar donde estés. Quiero decirte, por favor, busca un lugar donde congregarte, porque allí también va a ser un momento donde vas a recibir esa maravillosa bendición de estar al lado de aquel único que vivió una vida perfecta. Su sacrificio voluntario puso fin al viejo orden y estableció un nuevo orden. El resultado de su sacrificio es que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Aquello contrasta con la ley. Cristo hizo un solo sacrificio por los pecados.
Y eso fue todo. Fue un sacrificio perfecto de una persona perfecta para perfeccionar a los millones de personas muy imperfectas. Y dentro de esos millones de personas imperfectas estás tú y estoy yo. Sí, una vez más, solo a través de tu relación con Cristo puedes mejorar, puedes avanzar, puedes ser una nueva persona. No lo intentes en tus fuerzas, es imposible, se fracasa. Solo busca al Señor y en la manera en que empiezas a orar, en la manera en que empiezas a leer en la palabra, a meditar en ella, esa palabra de Dios entra a hacer un cambio enorme en tu vida y entra a hacer cosas sobrenaturales, maravillosas y gloriosas en ti. La expresión se sentó es muy significativa. Los sacerdotes de Aarón nunca se sentaron a descansar en el santuario. Sus sacrificios nunca estuvieron completos. Por otra parte, Jesús se sentó y no se sentó en cualquier lugar. Se sentó a la derecha de Dios. Demostró que su obra había sido terminada, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. Y ahí estás incluido tú y yo. Pero necesitamos esa intimidad con Él, esa dependencia de Él. Si nos alejamos de Cristo, wow, volvemos atrás. Aquí puedes ver cómo sucede la santidad en tu vida. La primera es la que hablábamos, la santidad inmediata o, como muchos teólogos llaman, la santidad inicial. En lo que se refiere al pasado, el castigo por el pecado ha sido pagado. Somos santificados, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Esta es la justificación. El sacrificio de Jesús ha hecho posible el perdón total y una relación perfecta con Dios. Eres totalmente perdonado. Por lo tanto, perdonamos a los demás. Y lo más difícil de todo, sí, nos perdonamos a nosotros mismos. No hay más necesidad de los pecados. Sí, no hay más necesidad de sacrificios por los pecados. Cristo ya hizo el único y suficiente sacrificio para que tú y yo fuéramos totalmente santos. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cierto que sí? Bueno, ya vimos que la primera es la santidad inmediata o la santidad inicial, ¿cierto? La segunda es la santidad en el proceso o, como algunos lo llaman, el proceso de santidad. En el presente, el poder del pecado está siendo roto. La santidad es un proceso de santificación. En mi caso al menos, parece ser un proceso muy lento y desafiante. Jesús me está liberando del poder del pecado. La santidad es obra del Espíritu Santo que nos da testimonio de ello. Por medio del Espíritu Santo que viene a vivir en ti, las leyes de Dios estarán en tu corazón y en tu mente. Pero quiero decirte, en esta santidad, que es un proceso, que es un día a día, es donde es de vital importancia tu cercanía con Cristo. Porque cuando recibes a Cristo, pasa la santidad inmediata o inicial que leímos, que es el punto anterior, ¿cierto que sí? Pero tú sabes que día a día nos vamos ensuciando. Día a día están las tentaciones de mentir, día a día están las tentaciones de desear cosas que no nos debemos desear, día a día está la tentación del trago, día a día está la tentación de las drogas, día a día está la tentación de insultar, día a día está la tentación de pelear, día a día está las tentaciones, incluyendo también las depresiones. Entonces, aquí en este proceso de la santidad es donde necesitamos más y más de la compañía del Señor. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a caminar con Jesús a través de la oración y de la lectura de la palabra, Él te empieza a santificar a diario. Él empieza a limpiarte y a hacer de ti una nueva criatura. Día a día es lo que necesitamos. La palabra de Dios empieza a hacer un efecto especial en tu corazón. Entonces no necesitas esfuerzos y sacrificios. Lo que sí necesitas es disciplina. Disciplina para orar. Saca un tiempo todos los días para orar. Saca un tiempo para leer la palabra. Eso sí lo necesitas. Disciplina. Si no estás disciplinado, difícilmente vas a poder gozar de la santidad como proceso. Bueno, y número 3 es la santidad perfecta o el culmen de la santidad o la obra terminada. En el futuro, incluso la presencia del pecado será eliminada. Un día se verá que el mal ha sido totalmente derrotado. Jesús espera que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies y que el proceso de los que están santificados sea terminado.
así es. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuándo es? Cuando ya tú y yo partamos de este mundo, bien sea a través de la muerte o bien sea a través del rapto, es decir, cuando Cristo venga por aquellos que está Él santificando, que somos su iglesia. En cualquiera de esas dos cosas que pueda llegar a suceder, ahí ya la santidad llega a su perfección. Pero mientras estemos aquí, estaremos en el proceso de la santidad. Bueno, ¿qué tal si oramos? Hagamos una oración bien especial. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, gracias por tu sacrificio, porque por ese sacrificio tú me llevas a una relación santa con el Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tu Santo Espíritu me lleva y me bendice en ese proceso de ser santificado. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que genera en mi corazón el querer como el hacer, Señor. Tu palabra es la que va haciendo esos cambios, donde va sacando de mi vida la maldad, la iniquidad, la perversión, y va metiendo en mi corazón lo nuevo, lo puro, lo santo y lo maravilloso. Señor amado, es imposible que yo lo haga a través de mis propias fuerzas, soy consciente de eso. Necesito de ti en todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora quiero invitarte a que hagamos una oración bien especial y donde oramos y le dimos gracias al Señor. Y ahora quiero invitarte para que hagamos una lectura muy especial también. Esa lectura te invito a que la hagamos en el libro de Ezequiel. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a leer todo lo que es Ezequiel capítulo 19 y vamos a leer también todo lo que es Ezequiel capítulo 20, versículos del 1 hasta el 44. ¿Sí? Entonces vamos a leer Ezequiel 19 y continuamos con la PDT, que es Palabra de Dios para todos. ¿Sí? En cuanto a ti, Ezequiel, canta este canto fúnebre a los gobernadores de Israel. Tu mamá era como una leona en medio de bestias salvajes, agachada entre los leones. Ella cría sus cachorros, a uno lo crió y llegó a ser el líder de los leones. Aprendió a atrapar a su presa y a devorar a los hombres. Las naciones escucharon su rugido y lo capturaron en sus trampas. Lo encadenaron y se lo llevaron vivo a Egipto. Al ver que el tiempo pasaba, la leona perdió las esperanzas de verlo regresar, así que eligió a otro de sus cachorros y lo convirtió en un león feroz. Este león empezó a pasearse orgulloso entre las leonas, ya que él era el nuevo líder de los leones. Aprendió a atrapar a sus presas y a devorar a los hombres. Tenía relaciones con sus viudas y destruía sus ciudades. Todos los habitantes estaban amedrentados con su rugido. Las naciones vecinas lo atacaron. Le echaron una red y el león cayó en su trampa. Después lo encadenaron y enjaulado lo llevaron al rey de Babilonia, quien lo puso en un calabozo para que su rugido ya no pudiese oírse en los montes de Israel. Tu mamá es como una vid fructífera porque estaba plantada cerca de los canales de irrigación. Es fructífera y frondosa gracias al agua abundante. Sus fuertes ramas crecieron muy altas y se convirtieron en cetros de gobernantes. Creció tanto que llegó hasta las nubes, que era tan alta que se veía desde lejos. Se notaba porque era un árbol frondoso, pero en ira fue desarraizada y arrojada al suelo. Luego su caluroso viento del oriente marchitó sus frutos y haciéndolos caer del árbol y secándolos, y las ramas fuertes fueron destruidas en el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra árida y reseca. El fuego sale de sus ramas y consume sus frutos, de manera que ya no tiene ramas fuertes ni ningún cetro sale de sus ramas. Este es un canto fúnebre y debe cantarse como tal. Bueno, pasemos a el capítulo 20 de Ezequiel, historia de la rebeldía de Israel. El día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron frente a mí. El Señor me dijo: Hijo de hombre, diles a los jefes de Israel que yo, el Señor Dios, les digo: ¿así que vienen a consultarme? Pues prometo por mí mismo que no les daré ningún mensaje, afirma el Señor Dios. Júzgalos tú, hijo de hombre, y hazles ver los hechos horribles de sus antepasados, e infórmales tu veredicto. Diles que el Señor Dios dice:
El día que elegí a Israel con la mano en alto, hice un juramento a los descendientes de la casa de Jacob. Hice un pacto con ellos en la tierra de Egipto, con mi mano en alto, diciendo: Yo, el Señor, soy su Dios. Y ese día, con la mano en alto, juré sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que yo mismo había explorado, tierra que rebosa de leche y de miel, la más hermosa de todas. Entonces les dije que tiraran esos repugnantes ídolos que tienen frente a sus narices. No se contaminen con esos ídolos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y prefirieron no escucharme. Nadie se deshizo de los repugnantes ídolos que tienen frente a sus narices, y nadie abandonó a los ídolos de Egipto. Por eso pensé azotarlos con toda la fuerza de mi ira cuando todavía estaban en Egipto. Sin embargo, no los castigué. Al contrario, ya había anunciado a los egipcios que iba a rescatar a mi pueblo. Por eso los saqué de allí y los llevé al desierto para defender mi buen nombre ante todo el mundo. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto, y allí les di mis leyes y decretos con la promesa de que todo aquel que obedeciera viviría. Hasta les di los días de reposo consagrados como un pacto entre ellos y yo, para mostrarles que yo, el Señor, soy el que los consagra. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No siguieron mis leyes y rechazaron los decretos que les darían vida si los obedecían. Con frecuencia ignoraban mis días de descanso consagrados, así que pensé azotarlos con mi ira y destruirlos en el desierto. Pero no los destruí, porque yo quería defender mi fama de Salvador ante el resto del mundo, ya que habían visto que yo rescaté a Israel de Egipto. Puse mi mano en alto en el desierto y juré que no los llevaría a la tierra que tenía para ellos, la tierra donde rebosa la leche y de miel, la más hermosa de todas. Lo hice así porque ellos rechazaron mis decretos y no obedecieron mis leyes, profanaron mis días de descanso consagrados, porque en su corazón ya servían a sus ídolos repugnantes. Pero yo les mostré misericordia al no destruirlos. No los extinguí completamente en el desierto, sino que les dije a sus hijos que no vivieran como sus padres, que no cumplieran las leyes que sus padres obedecieron, que no siguieran sus costumbres y que no se contaminaran con sus ídolos repugnantes. Yo, el Señor, soy su Dios, así que obedezcan mis leyes, mantengan mis decretos, respeten mis días de descanso consagrados como señal del pacto entre ustedes y yo, y para que aprendan que yo soy el Señor su Dios. Pero entonces los hijos de Israel se rebelaron contra mí, no obedecieron mis leyes, ni mantuvieron mis decretos, ni cumplieron las normas que les darían vida, hasta profanaron mis días de reposo consagrados, así que pensé azotarlos con toda la fuerza de mi ira y destruirlos en el desierto. Pero me contuve para seguir manteniendo mi buen nombre entre las naciones de donde los saqué. Hasta levanté mi mano contra ellos en el desierto y prometí esparcirlos entre las naciones y entre todos los países, porque no obedecieron mis decretos, sino que rechazaron mis leyes, ignoraron mis días de descanso y consagrados y siguieron a los repugnantes ídolos de sus padres. Hasta les di leyes que no eran buenas y decretos que no daban vida. Los hice impuros cuando ofrecieron como sacrificio especial a su primogénito, animal o humano. Hice esto para confundirlos y sorprenderlos. Entonces sabrían que yo soy el Señor. Así que, hijo de hombre, háblale al pueblo de Israel y dile que el Señor Dios dice: además de todo esto, sus antepasados siguieron mostrando el desprecio que me tenían con sus constantes rebeliones contra mí. Pero a pesar de todo esto, los llevé a la tierra que había prometido darles. Pero en cada monte alto que veían y bajo cada árbol verde ofrecían sacrificio a sus ídolos. Ahí ofrecían sus sacrificios de ira, quemaban incienso y vertían sus ofrendas líquidas. Entonces les pregunté: ¿qué significa ese santuario pagano al que van? Y así se quedó ese lugar pagano de adoración, porque hasta la fecha lo llaman santuario pagano. Por lo tanto, dile a la casa de Israel que el Señor Dios dice: ¿todavía están contaminándose como sus antepasados y prostituyéndose con sus repugnantes ídolos? Sí. Hasta la fecha se contaminan con sus ídolos, presentan ofrendas pasando a sus hijos por el fuego y aún así esperan que les permita venir a mí en busca de consejo.
pueblo de Israel, yo, el Señor Dios, prometo por mí mismo que no lo permitiré, pero la idea que traen en la mente no se hará realidad, porque dicen, seamos como las demás naciones, como los pueblos de otros países que sirven a ídolos de madera y piedra. Prometo por mí mismo, digo yo, el Señor Dios, que aunque sea necesaria una mano de hierro y una explosión de ira, yo seré quien reine sobre ustedes. Con mano de hierro y una explosión de ira los retiraré de las naciones y los reuniré de entre todos los países donde los he esparcido. Los llevaré al desierto y los juzgaré cara a cara con ustedes. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, así también los juzgaré a ustedes. Esta es una afirmación del Señor Dios. Te haré pasar bajo el bastón y te forzaré a someterte a las obligaciones del pacto. Entonces apartaré a los rebeldes y a los que continúan rebelándose contra mí de su tierra. Los sacaré y no pondrán pie en suelo israelita. Entonces aprenderán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios: en cuanto a ustedes, familia de Israel, hagan lo que les dé la gana, ya que no me quieren escuchar. De ahora en adelante cada uno siga a sus ídolos y adórenlos, pero en cuanto a mí, yo no aceptaré más sus ofrendas, porque ustedes profanan mi nombre cuando me traen ofrendas y al mismo tiempo adoran ídolos. Porque dice el Señor Dios, en el monte santo, en el monte elevado de Israel, todo el pueblo de Israel me adorará. Allí, en esa tierra, los aceptaré y los dejaré que me busquen, y yo les responderé cuando me traigan ofrendas y sacrificios santos. Los aceptaré a ustedes como una ofrenda de olor fragante, cuando los haga salir de entre los pueblos. Las naciones me darán honra cuando los reúna a ustedes desde las tierras a donde las dispersé. Cuando los devuelva a Israel, la tierra que les prometí a sus antepasados, sabrán que yo soy el Señor. Entonces recordarán cómo vivían y todo lo malo que hicieron y experimentaron. Sentirán asco de toda la maldad que practicaron y se les quitarán las ganas de volver a hacerlo. Entonces, pueblo de Israel, aprenderás que yo soy el Señor, cuando te traté de una manera que honre mi nombre, en vez de castigarte conforme a tu maldad y a las cosas destructivas que hiciste. El Señor Dios lo ha dicho. ¡Wow! Qué tremenda esta palabra del Señor en Ezequiel, ¿no? Y esta lectura que hicimos de Ezequiel 19 y Ezequiel 20 da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es: ¿cómo llegas a ser santo? La clave de la santidad se encuentra en tu relación con Dios. El Señor dice: yo soy el santo. A través de tu relación con Él, quiere que seas como Él. Nos recuerda: soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos. Aquella fue la razón de que mantengan tantos mis días de descanso, es decir, el Sabbat. Fue para dar a la gente tiempo para desarrollar su relación con Dios. Dar a Dios el primer día de la semana simboliza dar a Dios prioridad sobre todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, mi amado, que aunque en ese tiempo se sacó como día para el Señor el sábado, en este momento, en la actualidad, podemos también sacar el domingo. Un tiempo donde dejamos de trabajar, un tiempo donde nos consagramos al Señor, donde también hacemos nuestras oraciones a Él, donde continuamos con el devocional activo, y donde nos congregamos y damos culto a nuestro buen Dios. Pero no solo nos congregamos, sino que también ponemos los dones, talentos y habilidades que Dios ha puesto a nuestro servicio. Porque muchos de los que están escuchando este podcast, Dios le dio dones o talentos o habilidades para la música, otros les dio dones y habilidades para todo lo que son los de sistemas, otros también para hacer todo lo que tiene que ver con el aseo, otros para predicar, otros para orar, y que juntos generemos o formemos una comunidad que sirva y glorifique el nombre de nuestro buen Dios, y que también saquemos un tiempo para nuestro descanso, para salir como familia, para descansar, para pasar un tiempo bien especial. Así es. El deseo de Dios siempre ha sido que tú y yo seamos santos. En este pasaje vemos una vez más su frustración con la falta de santidad de su pueblo de aquel entonces, el pueblo de Israel. El pueblo de Dios ha estado siempre destinado a ser un reflejo del carácter santo de Dios. Dios quiere ministrar tu vida para ayudarte, bendecirte, pero Dios también ama a las personas que te rodean. Y Él quiere que lo que Él hace en ti
se refleje o se vea tanto que también las demás personas puedan conocerte como el único y verdadero Dios, puedan conocerlo a Él como el único y verdadero Dios. Que las personas que vean que a ti te sanó Dios, pues ellos también quieran ser sanos. Que las personas que vean que a ti te transformó Dios, pues ellos también quieran ser transformados. El pasaje de hoy comienza con un lamento por los últimos reyes de Judá. La leona se refiere a Judá y los últimos reyes se describen como sus leones cachorros. En el capítulo 19, versículos del 10 al 14, la imagen cambia a la de un viñedo arrancado, pero el mensaje de lamento es constante. Cualquier imperio que construyamos para nosotros puede parecer fuerte, pero será fácil y rápidamente destruido. Y cuando hablamos de imperio también nos podemos referir a un hogar. A veces un hogar está formado simplemente por leyes humanas, pero no está la palabra de Dios allí. Entonces es un hogar que puede ser fácilmente destruido. ¿Cuál es el consejo? Que tu vida sea construida en los pilares, principios, fundamentos de la palabra de Dios. Que tu familia sea construida en los pilares, principios y fundamentos de la palabra de Dios. Todo lo que tú hagas. El resto del pasaje continúa explicando por qué Israel fue desarraigado y juzgado y cuáles deberían haber sido tus acciones. Dios describe cómo el pueblo ha sido contaminado y ha profanado por lo tanto su santidad, pero espera que llegue el momento en que ya no sea así. Así es, aunque tú y yo hayamos pecado, el Señor está a la espera de que hoy tomemos la decisión de santificarnos, de limpiarnos para alabarlo y glorificarle a Él. El factor clave que hace que el pueblo sea santo o no parece estar en su relación con Dios. Así es, su queja contra ellos se centra en sus otros dioses resultantes y en la forma en que se contaminaron con las imágenes que vieron. Sí, aquello contrasta con lo que debería haber sido una estrecha relación con Dios, en la cual yo soy el Señor, el que los santifico. Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere tener una relación en la cual Él te bendice, Él te ayuda, Él te guía, Él te perfecciona, Él te santifica. A través de todo podemos ver que el anhelo de Dios es que tú y yo seamos un pueblo santo que refleje su carácter. El Señor tiene un plan para hacer posible ese tipo de santidad y aquel momento solo se materializó con el sacrificio de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Te estás santificando, Dios te está santificando, el Espíritu Santo vive en ti. Por eso, ¿qué debes hacer? Pon a Dios primero en tu vida y evita cualquier cosa que estropee tu relación con Él. La belleza serena de tu vida santa será influyente e irresistible. Vamos a hacer una oración. Padre, ayúdame a colocarte primero en mi vida y evitar cualquier cosa que estropee mi relación contigo. Ayúdame a llevar una vida santa. Bueno, y ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gamble. Y la pastora hace su comentario basada en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Fue un sacrificio perfecto de una persona perfecta para perfeccionar a algunas personas muy imperfectas. Y ella dice, de esas personas muy imperfectas, yo soy una de ellas. Yo también, pastora Pippa, me uno a su comentario. Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia IHTV en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.